Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo, suscribiéndose y regalándome su like. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este chaleco para niños de más o menos 1 a 2 añitos. También lo van a poder tejer más grande o más pequeño, desde un niño de más o menos 6 a 9 meses hasta más o menos 5 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer más grande o más pequeño. También al final del video les dejo las medidas y recuerden de que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español y en inglés. Nada más presionen la ovejita que está justamente aquí a un lado del nombre de mi canal y los llevará a donde están todos mis videos. Y bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros y estoy usando esta marca. Se llama Stylecraft Special Double Knit. Este es un color como celeste claro. Pues bueno, aquí, para empezar tengo 88 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 18 pulgadas, que son más o menos 46 centímetros. Aquí, lo que vamos a hacer es nos vamos a unir a la primera cadena, así es que vamos a hacer esto, miren, para asegurarnos de que la cadena no nos quede torcida. Así, ahí, así es que ahora me voy a unir a la primera cadena. Ahí, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Vamos ahora a meter el gancho por este mismo punto, vamos a hacer un punto alto, así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho por la última cadena y por la primera cadena, ahí, y voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto alto, ahí está. Ahora voy a continuar y voy a hacer un punto alto en cada una de las cadenas, al modo de terminar con 88 puntos altos. Así, miren. Así es que continúen de esta manera haciendo un punto alto por cada una de las cadenas hasta terminar esta vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminó esta primera vuelta con 88 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas. Las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta nos vamos a alternar entre un punto alto en realce por frente y un punto alto en realce por detrás. Les muestro, empezando en este primer punto alto, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente punto alto, un punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente y un punto alto en realce por detrás. Continúen así por esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminó esta segunda vuelta. Ahora vamos a hacer dos vueltas más de igual manera como hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a trabajar este primer punto en realce por frente, un punto alto, y el que está detrás vamos a hacer punto alto en realce por detrás. Es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Así es que continúen así. Para terminar esta vuelta se van a unir aquí encima del primer punto alto con un punto deslizado, luego van a hacer dos cadenas y van a repetir una vuelta más. Así es que continúen y nos vemos al final de la cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta cuarta vuelta. Ahora para la primera vuelta de nuestro punto vamos a hacer tres cadenas y en este mismo espacio donde hicimos el punto deslizado, en ese mismo punto voy a hacer dos puntos altos más. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer 3 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto
3 puntos altos. Me salto 2, 1, 2 y en el tercer punto 3 puntos altos. Esto es todo lo que voy a hacer para esta primera vuelta de nuestro punto, así es que continúen así y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final, tengo 3 puntos aquí al final. Lo que voy a hacer es me voy a saltar uno y en este segundo voy a hacer mi último grupo de 3 puntos altos. Ahí está. Ahora para terminar vamos a pinchar la tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta con un total de 30 de estos abanicos. Ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a tener que girar para cada vuelta. Fácilmente este punto se puede trabajar en forma circular, pero yo voy a girar en cada vuelta porque cuando lleguemos a las mangas y a la parte de atrás donde separemos, vamos a tener que hacer vueltas, entonces el punto va a cambiar. Así es que quiero mantener la misma textura para el punto. Así es que aquí voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Miren. Voy a bajar aquí abajo al punto que dejamos en medio entre estos dos y voy a hacer un punto alto. Luego a un lado voy a hacer otro punto alto. Otra vez más, estos puntos los vamos a trabajar en medio entre abanico y abanico, así es que voy en el siguiente espacio y voy a hacer un punto alto. Bajo abajo en este espacio que dejamos o en este punto, meto el gancho y hago un punto alto y a un lado voy a hacer otro punto alto. Otra vez más, meto el gancho en el siguiente espacio. Ahora, aquí todos estos tenemos 2 puntos de separación. Aquí al final recuerden que nada más dejamos uno. Pero aquí ustedes van a bajar, bien sea al primero o al segundo. Sean siempre consistentes en esta vuelta porque para que les quede bien el punto. Yo voy a hacerlo en el primer punto. Ahí meto el gancho y voy a hacer un punto alto y a un lado un punto alto. Otra vez más, punto alto. Bajo abajo y en el primer punto que dejamos de separación hago un punto alto y a un lado otro punto alto. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 2 y esta va a ser la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar siempre vamos a pinchar aquí la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así es como ustedes van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Y para empezar cada vuelta ustedes van a hacer 3 cadenas y van a girar. Y ahora en este primer espacio aquí nos toca hacer el punto alto donde bajamos abajo. Miren aquí, en este caso tenemos las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Así es que en el punto alto del centro voy a meter el gancho, voy a hacer un punto alto y a un lado aquí voy a hacer el otro punto alto. Una vez más, en el siguiente espacio hacemos un punto alto, bajamos abajo la vuelta anterior y en el punto alto del centro hago un punto alto y luego un punto alto a un lado. Y así vamos a continuar de aquí en adelante. Miren, bajo abajo, hacemos un punto alto y a un lado otro punto alto. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo vamos a terminar cada vuelta y cómo vamos a empezar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de la tercera vuelta. Recuerden que para terminar siempre vamos a pinchar aquí la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la vuelta. Ahora para la vuelta número 4 y todas las vueltas que siguen vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En este primer espacio aquí vamos a bajar aquí abajo en el punto del centro. Ya estas 3 cadenas cuentan como un punto alto, así es que aquí por eso nos toca hacer este punto alto aquí. Vamos a bajar a la vuelta de abajo y vamos a hacer un punto alto y luego a un lado aquí hacemos un punto alto. Así es que aquí están los 3 puntos altos. Otra vez más me salto al siguiente espacio, voy a hacer un punto alto, voy a bajar a la vuelta de abajo y en el punto del centro voy a hacer un punto alto y a un lado un punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto aquí de este chaleco. Así vamos a trabajar el punto. Lo importante es de que siempre recuerden de girar en cada vuelta. Y ahí está. Pues bueno,
ustedes de aquí en adelante van a continuar con lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer, pero continúen viendo y ahí van a saber exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer. Para terminar, ya saben, se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas y van a girar y van a repetir lo mismo. Pues bueno, continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 22 vueltas. Mi última vuelta la hice al lado derecho. Ahora, me está midiendo desde aquí, esta última vuelta, hasta aquí abajo de la parte de abajo del suéter. Me está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir la parte de atrás y la parte del frente. Aquí corté mi hilo porque lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte del frente primero. Y como pueden ver, tengo estos marcadores. Aquí, para la parte de atrás, tengo un total de, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 abanicos. Para la parte del frente, tengo también 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A los lados tengo 2 puntos a este lado y 2 puntos a este lado. Así es que, como les digo, vamos a iniciar esta vuelta de adentro hacia afuera porque mi última vuelta fue al lado derecho. Así es que nos vamos a ir aquí, donde está este marcador. Miren, entonces si contamos cada uno serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde aquí, de donde terminamos. Así es que 9. Nos vamos a ir aquí, donde está este marcador. Y ahí voy a meter el gancho. Ahí. Y voy a hacer 3 cadenas. Ahora, estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de nuestro punto. Así es que vamos a bajar aquí abajo y vamos a hacer el punto alto largo que hacemos. Vamos a meter el gancho en este segundo punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto, y justamente a un lado hacemos el otro punto alto. Lo mismo en el siguiente espacio, vamos a hacer nuestro siguiente punto. De igual manera, esta parte no cambia, el punto es igual. Y así voy a continuar hasta tener estos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo 14 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora, vamos a repetir esta misma vuelta por aproximadamente 5 vueltas. Así es que voy a hacer 3 cadenas, voy a girar y aquí vamos a trabajar estas vueltas. Voy a meter el gancho en el primer espacio. Voy a bajar hacia abajo a la vuelta anterior y voy a hacer mi punto alto largo y a un lado un punto alto. Así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar voy a hacer un punto alto aquí. Voy a pinchar la última cadena aquí. Miren, al final. Ahí. En esta vuelta tengo 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y las cadenas aquí al inicio. Ahora, para la vuelta número 3, hacemos 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren. Ya estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto, así es que voy a bajar abajo, aquí en el punto alto del centro de este último grupo de 3 que hice, y voy a hacer mi punto alto largo, y a un lado voy a hacer un punto alto. Y luego en cada espacio voy a repetir lo mismo hasta llegar al último espacio. Para esta vuelta vamos a tener los 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy aquí al final de la tercera vuelta y tengo 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí. Vamos a irnos al primer espacio, que es este. Y vamos a hacer nuestro primer punto. Así. Y luego voy a trabajar un punto por cada uno de los espacios hasta llegar aquí al último. Así es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos para esta vuelta número 4. Nos vemos aquí al final.
Estoy al final de la cuarta vuelta y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Ahora para terminar aquí vamos a hacer un punto alto al final. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 hacemos 3 cadenas y giramos. Y aquí nos vamos a saltar este primer espacio y nos vamos a ir aquí al segundo espacio. Voy a hacer el punto alto largo, punto alto a un lado, y así voy a continuar en cada uno de los espacios hasta llegar aquí al final de esta vuelta número 5. Nos vemos ahí. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para terminar, vamos a irnos aquí encima de la última cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más, así es que vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ya las 3 cadenas cuentan como un punto alto, así es que voy a bajar abajo y voy a hacer mi punto alto largo. A un lado voy a hacer el punto alto y luego en el siguiente espacio voy a repetir lo mismo, otro punto. Ahí está. Así vamos a continuar para esta vuelta número 6, así es que continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 6 y tengo un total de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora para la vuelta número 7 hacemos 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer nuestro primer punto. Aquí en el primer espacio, si es que hacemos un punto alto, bajamos abajo y hacemos nuestro punto alto largo y luego un punto alto, y así voy a continuar en cada uno de los espacios hasta llegar al final de esta vuelta número 7. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Aquí al final hice un punto alto, ahí para terminar la vuelta. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora, y aquí vamos a comenzar a dividir la parte del centro. Así vamos a dividir. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, voy a bajar aquí a la vuelta anterior y en el punto del centro voy a hacer este punto alto largo y luego voy a hacer un punto alto. Y luego en cada uno de estos espacios, aquí me olvidé decirles de que son, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el centro de estos dos puse el marcador al modo de tener 6 y 6. Si es que aquí voy a continuar y voy a hacer el siguiente punto. En el otro espacio voy a hacer otro. Y voy a continuar hasta llegar al marcador. Llevo 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ahora en este último espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está. Así es como se mira. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a girar. Y aquí vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2, 3. Me voy a ir en este espacio. Voy a bajar abajo la vuelta anterior y voy a hacer un punto alto. Un punto alto a un lado. Y ahora me voy a regresar haciendo los puntos en cada uno de los espacios hasta llegar aquí. Continúen y nos vemos al final de esta. Sería la segunda vuelta porque vamos a ya a reducir y separar los dos lados. Así es que va a ser la segunda vuelta. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, para terminar, encima aquí de la última cadena voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 3 cadenas y giramos. Ahí está. Ahora voy a bajar abajo la vuelta anterior y voy a hacer mi punto alto largo. A un lado un punto alto y así voy a continuar hasta llegar aquí a este último espacio. Así es que llevo 2. 3. 4. 5.
6 puntos. Para terminar vamos a pinchar la última cadena y hacemos un punto alto. Ahora voy a hacer 3 cadenas. En esta vuelta número 3 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 4. Y aquí vamos a reducir este abanico. Así es que me voy a saltar este espacio y me voy a ir al siguiente, que es este. Y voy a hacer el primer punto. Y así voy a continuar ahora en cada uno de los espacios hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 4. Para terminar voy a pinchar aquí la última cadena y voy a hacer un punto alto. Ahí está, así terminó la cuarta vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Aquí este es el primer punto alto de nuestro punto, así es que vamos a bajar a la vuelta anterior y hacemos el punto alto largo. Un punto alto a un lado. Aquí está el primero. En cada uno de los espacios voy a hacer lo mismo hasta llegar al último. Son 2, 3, 4, 5. Ahora, encima aquí de estas 3 cadenas que están, voy a pinchar la segunda y voy a hacer un punto alto. Ahí está. Si hago un punto aquí, voy a estar agregando los mismos puntos si no quiero que suceda eso, porque ya reducimos unos, así es que solo nos quedan 5 puntos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Aquí las 3 cadenas ya cuentan como el primer punto, así es que voy a bajar abajo y voy a hacer un punto alto largo. A un lado voy a hacer un punto alto y en cada uno de los espacios voy a trabajar el punto. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de la vuelta número 6 y tengo un total de 5 puntos y aquí al final hice un punto alto. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a girar para la vuelta número 7. Así es que aquí ya tengo el primer punto alto para el primer punto. Voy a bajar abajo y voy a hacer un punto alto largo, un punto alto a un lado y voy a continuar y voy a trabajar el punto en cada uno de los espacios. Tengo 1, 2, este es el tercero, este es el cuarto, y este es el quinto. Y ahí está, 5 puntos. Ahora para terminar vamos a pinchar aquí la cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí me voy a saltar este primer espacio, me voy a ir al siguiente y voy a hacer mi primer punto ahí. Aquí vamos a reducir una vez más. Y voy a continuar haciendo lo mismo en cada uno de los espacios. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de la vuelta número 8. Estoy al final de la vuelta número 8. Para terminar hice un punto alto aquí al final. Ahora para la vuelta número 9 hacemos 3 cadenas. Me olvidé decirles que tengo 4 puntos para esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 hacemos 3 cadenas y giramos. Vamos aquí a la vuelta anterior y hacemos el punto alto largo. Ahí está 1, 2, 3, 4. Ahora, para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y hacemos un punto alto. Y ahí está. Voy a hacer 3 cadenas para la vuelta número 10. Vamos a girar. Ahí aquí abajo voy a bajar y voy a hacer un punto alto largo, un punto alto y en cada uno de los espacios voy a hacer un punto. Así es que continúen y nos vemos al final.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10. Vamos a hacer otra vuelta más de reducción. Voy a hacer una más, creo. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en este primer espacio ya tenemos aquí el primer punto alto, que son las cadenas. Vamos a bajar abajo y vamos a hacer un punto alto largo y luego a un lado el punto alto. Y en cada uno de los espacios voy a hacer lo mismo hasta llegar al final. Ya este punto ustedes ya saben cómo va. En cada espacio lo hacemos lo mismo. Ahí está. Para terminar vamos a pinchar aquí la cadena al final y hacemos un punto alto. Y aquí está la vuelta número 11. Ahora para la vuelta número 12 hacemos 3 cadenas y giramos. Aquí vamos a reducir aquí este espacio, así es que me voy a saltar al siguiente, que es este, y voy a hacer mi primer punto en este siguiente espacio. Y aquí vamos a terminar ya con 3 puntadas. Ahí está. Para terminar esta vuelta número 12 pinchamos aquí la cadena al final y hacemos un punto alto. Y aquí está la vuelta número 12. Ahora para la vuelta número 13 hacemos 3 cadenas y giramos. En este primer espacio siempre aquí bajamos abajo y hacemos un punto alto largo y un punto alto a un lado. Y luego en cada espacio repetimos lo mismo. Y ahí está. Aquí como me voy a saltar este espacio, nada más voy a pinchar aquí la cadena y voy a hacer un punto alto. Y ahí está, ya corté el hilo. Pasamos el hilo por esta última lazada y aquí está la vuelta número 13. Creo que así está bien y así es como nos ha quedado. Así es que ahora vengo y les muestro el otro lado. Ahora nos vamos a ir aquí a esta parte de abajo y vamos a hacer el otro lado. De igual manera como lo hicimos aquí, se los voy a mostrar. Ahora, como la vuelta que iniciamos para reducirla, empezamos de este lado, así es que voy a tener que irme aquí en este espacio y voy a jalar una lazada con este color, el mismo color, y voy a hacer 3 cadenas. Y en el siguiente espacio aquí voy a trabajar el primer punto, de igual manera como hemos hecho siempre. Punto alto, un punto alto largo y un punto alto. En el siguiente espacio lo mismo. Llevo 2, 3, 4, 5 y en este último espacio el último punto. Punto alto, bajo, abajo. Y aquí están las cadenas a un lado ahí. Hago el último punto alto. Y ahí está. Tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para la segunda vuelta, 3 cadenas y giramos. Aquí nos vamos a ir al primer espacio y vamos a hacer el primer punto. Ahí está. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al último espacio. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo 5 puntos. Ahora aquí miren, en este último espacio vamos a trabajar un punto más, así es que voy a hacer punto alto, voy a bajar a la vuelta anterior y voy a hacer un punto alto y a un lado voy a hacer un punto alto. Y ahí está, tengo 6 puntos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 3 cadenas y giramos. Y aquí nos vamos a ir al primer espacio que sigue y voy a hacer el primer punto.
Ahí están los 3 puntos altos. Y luego en el siguiente espacio lo mismo. Y así voy a continuar hasta llegar al último espacio. Ahí está, llevo 2. 3. 4. 5 y 6. Aquí hacemos un punto alto hacia abajo, el largo, y a un lado de las cadenas ahí. Lo mismo, tengo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a reducir hoy. Así es que aquí me voy a ir al primer espacio, voy a trabajar el primer punto y así voy a continuar haciendo estos puntos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a reducir en esta vuelta número 4. Estoy al final de la cuarta vuelta. Para terminar vamos a pinchar aquí las cadenas al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Aquí me voy a saltar este primer espacio y me voy a ir al siguiente espacio. Voy a hacer un punto alto y voy a bajar abajo y voy a hacer el punto alto largo. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Ahí está, son 2. 3. 4 y 5. Y aquí ya reducimos un punto. Entonces tenemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para la vuelta número 6, 3 cadenas y giramos. Siguiente espacio y hacemos nuestro primer punto. Y así vamos a continuar trabajando un punto en cada uno de los espacios hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 6. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 6. Tengo 4 puntos. Ahora voy a hacer el último aquí al final. Ahí está. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora aquí me voy a ir al primer espacio, voy a hacer el primer punto. Y voy a hacer lo mismo en cada uno de los espacios hasta llegar al final de esta vuelta número 7. Y ahí está, tengo 4 y aquí en este último espacio voy a hacer mi último punto. Y termino con 5 en esta vuelta número 7. Miren, ahora para la vuelta número 8 hacemos 3 cadenas y giramos. Nos vamos a ir aquí al primer espacio, vamos a hacer el primer punto y voy a continuar así para esta vuelta número 8 haciendo un punto en cada uno de los espacios. Así es que aquí al final vamos a reducir. Nos vemos al final de esta vuelta número 8 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 8 y tengo 4 grupos de 3 puntos altos. Aquí al final me voy a saltar este espacio, así es que voy a terminar aquí haciendo un punto alto al final. Ahí está. Y así reducimos en esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí nos vamos a saltar este primer espacio y en el siguiente espacio vamos a trabajar nuestro punto. Y así voy a continuar hasta hacer un punto en cada uno de los espacios.
Ahí está. Aquí está la vuelta número 9. Miren, ahí está. Para la vuelta número 10 hacemos 3 cadenas y giramos. Nos saltamos al primer espacio y hacemos el primer punto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Aquí vamos a tener 4. 1, 2, 3, 4. Así es que nos vemos al final de esta vuelta número 10. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10. Tengo 4 puntos. Ahora para la vuelta número 11 hacemos 3 cadenas y giramos. Aquí nos vamos a ir a este espacio primero y vamos a hacer nuestro primer punto. Y en cada espacio hacemos lo mismo hasta llegar al final. Ahí está. Tenemos 4 puntos para esta vuelta número 11. Para la vuelta número 12, 3 cadenas y giramos. Nos vamos aquí al primer espacio y hacemos el primer punto. Ahora en esta vuelta vamos a reducir 1. Es que nos vamos encima aquí de las cadenas y en la tercera cadena ahí hacemos un punto alto. Luego hacemos 3 cadenas. Para la vuelta número 13 giramos. Y nos saltamos este espacio y nos vamos al siguiente y hacemos nuestro punto. Esta es la última vuelta. Y ahí está. Tenemos 3 puntos y las cadenas. Ahora corta el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y vamos a dejar aquí este hilo largo porque vamos a coser aquí, lo vamos a usar para eso. Así es que aquí están los dos lados terminados, miren, así es como nos han quedado. Y bueno, ahí está. Están exactamente igual. Es que ahora vengo y les muestro la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer la parte de atrás. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí, miren. Aquí fue donde iniciamos, miren la vuelta. Así es que nos fuimos aquí de adentro hacia afuera. Así es que ahora vamos a iniciar aquí de adentro hacia afuera. Así es que aquí está, miren. Vamos a ir aquí a este marcador. Vamos a meter el gancho aquí y en este primer espacio vamos a hacer el primer punto. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a bajar abajo la vuelta anterior y hacemos el punto alto largo y luego un punto alto a un lado. Y así voy a continuar haciendo los puntos en cada uno de los espacios. En esta primera vuelta vamos a tener un total de 14 puntos. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Tengo 14 de estos puntos y esta es la parte de atrás. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar este mismo punto, así es que en el primer espacio vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer el primer punto y en cada uno de estos espacios vamos a hacer lo mismo hasta llegar aquí al final. Continúen para esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 13 de estos puntos. Ahora, lo que voy a hacer es para terminar, voy a hacer un punto alto aquí al final. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí empezando en este primer espacio vamos a hacer el primer punto. Ya las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto, así es que voy a bajar abajo y voy a hacer el punto alto largo. Luego a un lado un punto alto y en cada uno de los espacios voy a trabajar el punto. Así es que continúen así y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 3. Aquí para terminar vamos a hacer nuestro último punto. Vamos a hacer un punto alto, vamos a bajar abajo
Y vamos a hacer nuestro punto alto largo y a un lado aquí de las 3 cadenas hacemos el último punto alto. Ahí está, tengo 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así terminó la vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 3 cadenas y vamos a girar. Aquí fue donde hicimos la reducción, aquí en la parte del frente. Ahora para esta vuelta número 4, en este primer espacio, voy a hacer un punto alto, luego punto alto largo y punto alto, y así voy a continuar haciendo el punto en cada uno de los espacios hasta llegar al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4 y tengo 13 de estos puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta voy a saltarme este primer espacio y me voy a ir al siguiente y voy a trabajar el primer punto. Esto fue lo mismo que hicimos al otro lado. Y luego de aquí en adelante vamos a continuar. Igual no vamos a reducir más, solo aquí vamos a reducir aquí a los lados. Así es que voy a continuar trabajando cada uno de estos puntos. Aquí lo importante es de que se vayan a saltar este primer espacio y luego vamos a continuar y vamos a terminar esta vuelta aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Aquí para terminar me voy a saltar este espacio. Así es que voy a hacer nada más un punto alto aquí al final. Ahí está. Ahora, si contamos cada uno de estos puntos, tenemos que tener 12. De aquí en adelante vamos a continuar y vamos a hacer estas vueltas sin reducción. Vamos a alternarnos entre una vuelta que tenga 12 y una vuelta que tenga 13. Y así vamos a continuar hasta la, más o menos creo que es la vuelta número 17. Continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente. Así es que aquí vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora aquí en esta vuelta, en este primer espacio, vamos a hacer el primer punto. Ya tenemos las 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto, así es que voy a bajar abajo y voy a hacer el punto alto largo, a un lado un punto alto, y en cada uno de los espacios voy a hacer cada uno de estos puntos hasta llegar al final. En esta vuelta número 6 ustedes van a tener 13 puntos. Así es que continúen y luego ustedes cuando terminen van a hacer 3 cadenas y van a girar y van a repetir de vuelta otra vuelta más y van a tener 12 puntos al final de esa vuelta. Y así van a continuar hasta la vuelta más o menos número 17. Así es que continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 19, así es que he hecho 19 vueltas para la parte de atrás. Ahora me hace falta una vuelta más, porque en total son 20 vueltas. Como pueden ver, está tantito corto, me hace falta una vuelta más. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, voy a trabajar estos primeros 3 puntos y luego voy a cortar el hilo. Así, más o menos así. Luego voy a cortar el hilo y vamos a coser. Vamos a dejar aquí esta parte abierta. Ahora, para hacer esto, sería la vuelta número 20. Vamos a girar, a hacer 3 cadenas y giramos. Y vamos a trabajar estos primeros 3 puntos. Si es que tengo el punto alto, bajo abajo y hago mi punto alto largo. Y aquí está el primero. Y en los siguientes 2 espacios voy a hacer lo mismo. Ahora, en el último espacio voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Tenemos los primeros abanicos, el segundo, el tercero y el punto alto. Perfecto. Aquí vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar aquí una colita larga. Y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora, a mí me gusta coser esta parte por el lado de adentro hacia afuera. Así es que vamos a hacer este otro lado primero y luego hacemos los dos lados donde los vamos a coser. Así es que aquí me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5. Y en este espacio que sigue aquí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada.
Aquí tenemos el punto alto, las cadenas 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo. Vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar aquí una colita para coser. Pasamos el hilo por esta lazada. Y ahí está. Así creo que está bien, perfecto. Ahora vamos a darle vuelta al lado revés. Y ahora vamos a coser. Es que nos vamos a ir aquí. Primero vamos a hacer este lado. Va a ser igual. Ustedes lo van a coser de igual manera. Así es que este hilo aquí lo dejé mal. Sí, ya habíamos dejado aquí este. Así es que no necesitamos dejar este tan largo. Sí, me parece que les había dicho que dejáramos ahí una colita. Así es que aquí vamos a pasar el hilo por esta aguja y vamos a irnos aquí. Vamos a pasar la aguja y cosemos 2 veces aquí el primer punto. Miren el punto alto y las cadenas aquí al final. Creo que son cadenas o puntos altos. Sí, creo que es cadena. Y ahí lo fijamos bien. Ahora vamos a ir punto por punto. Vamos a meter el gancho en el siguiente punto. Y en el siguiente punto de estos 3. Luego en el siguiente. No vamos a ir así. No vamos a coser así, sino que vamos a ir a un lado de este lado. Y en el siguiente punto que sigue, que es el tercer punto. Y pasamos. Nos vamos al siguiente, que es el primer punto alto del siguiente punto. Y en el primero. Y en el segundo. Y en el tercero. Punto por punto. Y aquí está el último. Y las cadenas. Ahí está. Aquí lo vamos a reforzar porque es el último punto. Ahí está. Y por el lado de adentro se mira así. Miren, ya está unido. Si es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí a este lado. Lo van a coser y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados y miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos aquí en el centro. Así es que vamos a empezar aquí en el mero centro. Aquí si no lo hacemos va a quedar un espacio. Así es que voy a meter el gancho aquí donde está este punto del centro. Ahí miren, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Así. Y voy a hacer una cadena. Esto es para que no nos quede un espacio ahí. Ahí está, miren. Ahora vamos a trabajar este lado primero, así es que aquí esta parte no hay una manera exacta de hacerlo. No van a ver exactamente los mismos puntos que yo voy a hacer. Ustedes ahí lo que van a hacer es meter el gancho donde crean que ustedes necesitan cerrar estos huecos que han quedado. Yo lo voy a hacer de esta manera, miren, haciendo puntos bajos. Y como aquí está un hueco, miren, voy a irme aquí a este punto alto. Y miren, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Otra vez más aquí a la orilla, otro punto bajo. No hay una manera exacta de hacer esto. Lo importante es de que se mire bien. Y ustedes van a ver allí cómo lo van a hacer. Miren, así. Nada más les estoy dando una idea de cómo yo lo voy a hacer. No quiero que me queden huecos aquí abiertos. Así es que cuando estén estos huecos aquí, voy a irme a un lado aquí de los puntos. Voy a ver la manera como cerrar esta parte sin agregar muchos puntos también, porque si no, vamos a quedar muy cargados aquí de puntos y no se va a ver muy bien. Así es que creo que así voy a continuar. Creo que se mira muy bien. Ahí ustedes van a ver cómo se les va a ver mejor y lo importante es que no nos va a quedar aquí estos puntos abiertos. Ahora, solamente lo voy a hacer aquí a este lado,
Para la parte de atrás, como pueden ver, se mira muy bien, así es que nada más voy a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos altos y luego cuando llegue aquí voy a hacer lo mismo para que estos puntos a la orilla se cierren, estos huecos ahí. Así es que continúen, nos vemos aquí al final ya para mostrarles el chaleco terminado. Ok, terminé de hacer este último punto de este lado. Miren, aquí en el centro nada más me uní al inicio con un punto deslizado y creo que se mira mejor de esta manera. Ya había grabado esta parte y no me gustó mucho porque se miraban unos huecos ahí, así es que creo que esta parte se mira mejor. Así es que ustedes van a continuar y van a hacer aquí esta parte, los puntos bajos por todo alrededor y luego vengo y les muestro ya el chaleco terminado. Vamos a hacer lo mismo aquí por alrededor de las mangas. Les voy a mostrar aquí este lado. Es exactamente igual, no va a cambiar nada. Así es que nos vamos a ir aquí con el mismo hilo y el mismo gancho. Creo que voy a meter el gancho aquí en esta mera esquina. Miren, tenemos los dos abanicos ahí. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto, ahí que es el primer punto alto, aquí miren, de los 3 puntos que están ahí, voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos. Esta es la parte del centro, de la parte de la manga. Y luego tenemos aquí las vueltas. Y lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Los puntos que están largos, hacemos 2 puntos, 1 y 2. Los puntos que están más cortos, como aquí, hacemos 1. Y así vamos a continuar hasta llegar arriba. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y luego estamos para la parte de atrás y continuamos con la misma secuencia. 2, 1, 2, 1 por todo alrededor. Y déjenme mostrarles, miren, se mira mucho mejor ahí el terminado. Y así es como vamos a trabajar aquí. De este otro lado, aquí para terminar se van a unir encima del primer punto. Aquí van a hacer un punto deslizado, cortar el hilo y pasar el hilo por esa lazada. Y luego se van a ir aquí a este lado y van a hacer exactamente lo mismo. Así es que continúen y luego vengo y les muestro ya nuestro chaleco terminado. Ok, terminé de hacer este otro lado y ya mi chaleco está terminado y ahí está. Así es como me ha quedado. Me encanta cómo se mira y creo que este punto es muy bonito, unisex, ideal para hacer prendas para vestir. Miren, ahí está. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta aquí me está midiendo aproximadamente 37.5 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Ahora, por esta parte, por todo alrededor, me está midiendo aproximadamente 56 centímetros, que son más o menos 22 pulgadas. Y la apertura aquí de la manga me está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este chaleco es para niños de más o menos 12 a 24 meses o de 1 añito a 2 añitos. Pero también lo van a poder tejer más grande o más pequeño, desde un bebé de 6 a 9 meses hasta más o menos 5 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.